Minasan konnichiwa, Kira desu. Soy Kira, tu profesor de japonés autodidacta, y estamos preparando el Noken, el N5, también sirve para el N4, por cierto. Toda esa gramática que necesitamos darle un último vistazo antes de presentarnos al examen y ver sobre todo su aspecto gramatical. ¿Recuerdas la partícula T en su primer uso? Aquel que se usaba como una I, una conjunción entre oraciones. Por ejemplo, anime o mite, hon o yomimashita. Anime o mite, hon o yomimashita. ¿Qué significa esto? Vi anime y aquí tenemos la conjunción y es la forma en la que unimos dos frases y hon o yomimashita. Es decir, no tenemos en japonés o no hace falta que digamos la palabra i. ¿Cómo podemos ahora usar esta i entre nombres? Porque esto solo funciona con verbos, ¿no? Chirijin y otaku. Chirijin desu. Punto. Una frase. Otaku desu. Punto. Segunda frase. Lo traducimos como es chileno o soy chileno. Es otaku o soy otaku. ¿Cómo podemos unir esto? Pues lo que hacemos es que este des se abrevie y nos quedamos solo con la primera parte de des, que es de. ¿Qué norma existe aquí para que tengamos que abreviar el des a de? Pues que las frases normalmente, ¿cómo terminan siempre? Terminan con el más y el des, ¿verdad? Y cuando es verbo informal, terminan con la ru normalmente. ¿Qué tenemos aquí? U. Identificamos el sonido de la U, ¿no? U en ru, U en masu y la U en desu. El U, el su o el ru siempre va a terminar la frase. Es aquello que usamos para decir ¡ey! Que aquí termina la frase, que no continúa. Es por ese motivo por el que el des, entre estas dos frases, entre dos nombres, necesitamos abreviarlo a de. ¿Cómo se traduce esto? Chiri de otaku desu. Soy chileno y otaku. Chiri de otaku desu. Chirijin de otaku desu. Vamos a leer. Watashi wa gakusei. Aquí falta algo. Spainjin desu. Watashi wa gakusei. Yo, o hablando de yo, el tópico. Estudiante, soy estudiante. Spainjin desu. Soy español. Identificamos aquí primero dos nombres, uno tras otro, qué nexo puede haber entre ellos, pero también identificamos que hay dos frases. Yo soy estudiante, yo soy español. ¿Cómo podemos unir esto? Dos frases, esa conjunción, con el de, que es la abreviación de des. Siguiente ejemplo. Kore wa Naruto are wa, esto es OP, abecedario, One Piece des. Kore wa Naruto are wa One Piece des. Vemos dos oraciones, ¿no? Esto es Naruto, aquello es One Piece. ¿Cómo podemos unir estas dos frases para decir y es Naruto y aquello es One Piece? Con esta forma abreviada del des. Si hiciéramos aquí, lo separáramos y pusiéramos puntos, quedaría muy claro, ¿no? Watashi wa gakusei desu. Spainjin desu. Queremos unirlo para hacerlo más compacto. Watashi wa gakusei de Spainjin desu. La siguiente sería Kore wa Naruto desu, are wa One Piece desu. Kore wa Naruto desu, are wa One Piece desu. Lo unimos en una sola frase. Kore wa Naruto de, are wa One Piece desu. Terminamos la frase así. En lugar de decir dos. Sigamos viendo esta conjunción y entre frases, ahora no solo con nombres, sino también con adjetivos, porque los adjetivos también tienen su propia versión de la forma, la conjunción y entre frases. Hemos visto ya los nombres, ¿no? Chirijin de y gakusei desu. Spainjin de gakusei desu. Adjetivos sí y na. Esta conjunción y se hará con la forma kute de los adjetivos, que vamos a ver ahora en ejemplos. Y en el caso de los adjetivos na, exactamente igual que los nombres. La forma en la que hacemos los nexos, normalmente, nombres y adjetivos na están casi en la misma categoría. Veamos estos ejemplos.
Manga ga suki. Anime ga kirai desu. Manga ga suki. ¿Qué es esto? Es un adjetivo na, aunque sea nuestro verbo gustar, pero en japonés es un adjetivo. Suki desu. Manga ga suki desu. Anime ga kirai desu. Es un adjetivo na. ¿Cómo podemos hacer el puente, el nexo entre esta y la otra? Con la de, es decir, la forma abreviada de des. Manga ga suki de. Anime ga kirai desu. Siguiente. Kanojo. Esto se lee ella, el pronombre ella. Kanojo. Kanojo wa. Normalmente cuando esto se escribe con katakana, se está refiriendo a la novia. Al novio es kareshi. En katakana. Y en hiragana, esto es kanojo, en katakana, es sin duda ella de novia. En kanji solo puede ser ella como pronombre. Kanojo wa shizuka desu. Kanojo wa kawaii desu. En lugar de decir dos frases, lo tenemos que comprimir en una. ¿Y cómo hacemos el nexo al adjetivo na? Tenemos que identificar que esto es un adjetivo. Y es shizuka de kawaii desu. Chirijin wa atama, esto es la cabeza, el kanji, atama ga ii desu. Los chilenos son inteligentes. Chirijin wa atama ga ii desu. Omoshiroi desu. Son dos frases, ¿no? Queremos unirlas. Pero tenemos un adjetivo i, ¿verdad? Por aquí un adjetivo i. ¿Cuál es la forma te, kute del adjetivo i? Pues es irregular. ¿Y sabes cuál es? Yokute. Yokute. Es irregular, ¿eh? La forma i en su forma te es yokute. Esto seguro que cae en el examen, estoy segurísimo. Chirijin wa atama ga yokute omoshiroi desu. Siguiente ejemplo. Nihon no ramen wa yasui. Yasui, bajo de precio. Oishii. ¿Cómo podemos hacer que podamos expresar es barato y sabroso? La forma te del adjetivo yasui es... Pues ahí tenemos que aprender la flexión y es añadimos un kute a los adjetivos i. Nihon no ramen wa yasukute oishii desu. Bueno, vemos cómo expresamos ese i entre palabras según la categoría gramatical a la que pertenezcan. El noken se va a poner las botas, nos va a acribillar presentándonos partículas y formas y cosas extrañas. ¿Quieres complementar más? Pues aquí tienes el N5 Unicom Jitsuyoku Appu. Todos los detalles están en mi página web, en la tienda. Puedes comprármelo, encargármelo a mí directamente. Te lo envío con mucho placer, gusto y con mucho aijo, cariño. Estas lecciones son gracias a mis patrones en patreon.com que me apoyan económicamente todos los meses. Me ayudáis, me proponéis ideas y hacéis que estos cursos puedan seguir fluyendo a medida que vamos pensando nuevas ideas para que aquel autodidacta, aquel estudiante del japonés que no tenga medios económicos o físicamente no tenga una escuela cerca de su casa, que pueda por lo menos empezar a estudiar este idioma. Minasan, otsukaresama deshita. Tsugi no lección de mata aimashou. Benkyou shite ne. Todos esos verbos transitivos e intransitivos, los odiados tadoshi y jidoshi.